Bien, buenos días jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Espero que estén bien. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? Un poquito de movimiento armónico simple. Y después vamos a pasar a ver un poco de óptica, ¿sí? Y en óptica lo que vamos a analizar va a ser básicamente espejos y lentes, ya para poder resumirlo en lo más general. ¿Mm? Espejos y lentes, formación de imágenes y ecuaciones, las ecuaciones principales de espejos y lentes. ¿Mm? Este, y bueno, la ley que en general trabajamos ahí, que es la ley de Snell, y algunos principios de Fresnel también. Pero básicamente la reflexión y la refracción. ¿No? Eso sería ahora. Ya la próxima clase, que sería el 11, ¿cierto? Tendríamos que ir viendo ya más o menos lo último, porque es decir, un poquito de cosmología, ¿sí? Y después ya viene el 22, si no me equivoco. Ah, no, 18. Ya, pero ahí ya debiésemos hacer nuestra última evaluación. ¿Mm? Bien, o por lo menos ahí conversarla la próxima clase, ¿ya? Eh, Bien, pues la prueba, yo supongo que le fue bien, ¿cierto? No era una prueba tan complicada. Por ahí, ya. Bien, respecto al movimiento armónico simple, vamos a terminar con un par de problemitas, ¿ya? Recordar que el movimiento armónico simple se basa básicamente en un movimiento eh, basado en ondas longitudinales, ¿cierto? O mecánicas en el fondo, que se generan en el movimiento de ciertos cuerpos que están eh, asociados ya sea con ecuaciones de movimiento o ecuaciones de energía, ¿ya? Para su cálculo de posición, velocidad, distancia recorrida, etcétera, ¿no? Es como una cinemática, pero del movimiento eh, ondulatorio, ¿cierto? Em, y es lo que rige en general a la naturaleza en este tipo de movimiento. Un bloque, vamos a dibujar aquí, ¿sí? Ahí tenemos un muelle, ¿cierto? Un resorte, si te quiere. Va a tener un bloque ahí, ¿se acuerdan? Está en una posición de equilibrio. Ahí, posición de equilibrio. ¿Vale? Y podemos tener hasta acá un movimiento armónico simple por ahí, ¿cierto? Ahí, perdón. Recorriendo pues, una cierta elongación, ¿cierto? Para poder pasar de A hasta B. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un bloque que realiza un movimiento armónico simple. ¿Ya? En instantes que la elongación, ¿cierto? Eh,
vamos a decir que está a la mitad de la amplitud, ¿ya? La elongación está a la mitad de la amplitud del movimiento. Entonces vamos a preguntarnos qué porcentaje de la energía total del sistema, de este sistema es cinética. ¿Qué porcentaje es cinética de la energía total? La energía mecánica total. ¿Qué porcentaje de la energía total de este sistema mecánica al generar un desplazamiento es energía cinética? ¿Ya? Bueno, ya nosotros ya nos acordamos que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. En este caso vamos a obviar la gravitatoria porque se necesita una altura y no estamos trabajando verticalmente, sino que horizontalmente nomás. Así que la resumimos en energía mecánica igual a energía cinética más energía potencial elástica. Y bien, una cosita que vamos a decir acá es que aparece acá como un concepto, es que la energía mecánica de un sistema en movimiento armónico simple, ¿sí? tiene un valor, tiene una expresión, ¿sí? Y esta es un medio de la constante estiramiento, ¿sí? por la amplitud al cuadrado, ¿ya? Eso tiene un valor. La energía mecánica se puede calcular en un movimiento armónico simple por medio de esta expresión. La energía mecánica es un medio de la constante estiramiento, en este caso del resorte, puede ser del muelle, lo que esté generando este movimiento armónico mecánico, por la amplitud del movimiento. ¿Sí? Acuérdense que la amplitud está dada por la altura eh, de un monte o la profundidad de un valle. No ambas, sino que una de ambas, ¿cierto? En un movimiento ondulatorio. Así que podemos calcularlo así. Este es el movimiento de ida y vuelta, ¿cierto? De ida y regreso. O sea, es un péndulo que, suponiendo, por ejemplo, un péndulo que parte del punto A, va al punto B, regresa al punto A. Bueno, ese es todo el ciclo completo. Y la amplitud mide uno de estos, una ida o una vuelta. ¿Ya? También acordarse que en el punto de equilibrio, el cuerpo no tiene máximo estiramiento, ni máxima elongación, ni máxima compresión o descompresión, ¿cierto? Sino que está en un punto de equilibrio. ¿Mm? Y eso habíamos dicho nosotros que en un punto de equilibrio la energía cinética es máxima. Máxima. ¿Eh? Punto de equilibrio. La energía cinética es máxima. Por tanto, si la energía cinética es máxima, por conservación de energía, la energía potencial elástica es mínima. ¿Mm? Porque la energía cinética se mantiene constante. Y para que se mantenga constante, la cinética, si es máxima, entonces la potencial elástica debe ser mínima. O al contrario, si la energía potencial es máxima, la cinética tendría que ser mínima. ¿Mm? Y en este caso, si el resorte está en el punto de equilibrio, si está en el punto de equilibrio, entonces, en este caso la energía cinética es máxima, eh, y empieza a aumentar la energía potencial elástica, ¿eh? Entonces la velocidad tendría que va haciéndose cero, ¿cierto? La energía cinética se va disminuyendo a medida que se va acercando a cero.
Entonces, en un movimiento armónico simple, aquí lo que nos interesa es, no sabemos en qué tiempo, ¿cierto? No nos dicen en algún tiempo determinado, pero nos dice que la elongación, o sea, el bloque realiza un movimiento armónico simple en el instante en que la elongación está a la mitad de la amplitud, ¿ya? La elongación, esa X. La elongación eh, está a la mitad de la amplitud. ¿Mm? Ese es un dato que podríamos anotar. Entonces podríamos decir que la amplitud es 2 veces la elongación. ¿Sí? ¿Por qué despejo la amplitud? Porque de esta expresión que apareció de energía mecánica me interesa la amplitud más que la elongación. ¿Mm? Entonces me interesan ambas, pero me está preguntando, la pregunta es ¿qué porcentaje de la energía total del sistema es cinética? ¿Mm? Así que es importante tener el dato de la amplitud. Bien. Este, bueno, entonces ya habíamos dicho ya que la energía mecánica en un movimiento armónico simple es igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. ¿Mm? Y si la energía mecánica a su vez es energía cinética más energía potencial elástica, entonces eso podríamos escribirlo acá arriba mejor, esa expresión de aquí la vamos a escribir acá, energía mecánica de un movimiento armónico simple, que sería un medio de K por A cuadrado igual a energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y más la energía potencial elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. Bien, en este problema no tenemos masa ni velocidad. ¿Mm? No tenemos masa ni velocidad. Así que por lo tanto lo que vamos a hacer es tratar de buscar esa energía cinética. ¿Mm? Si se fijan, el resto de los datos incluye amplitud e incluye elongación, pero nada más. Así que del resto de los datos tampoco vamos a poder despejar ni masa ni velocidad. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo como energía cinética nomás. ¿No? Así que, mm, además, habíamos dicho que acá arribita podrá ser, habíamos dicho al principio que X está a la mitad, la elongación está a la mitad de la amplitud. O también dijimos que la amplitud era 2 veces la elongación. Así que por esta expresión podríamos decir que un medio K a cuadrado sería igual a la energía cinética más un medio de K por X al cuadrado. Y X es la amplitud medios al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Así que por ahí podemos ir haciendo algo calculando la energía cinética. ¿Sí? En función de la amplitud o de esta elongación. ¿Mm? Em, entonces, bueno, podríamos decir que un medio de K a cuadrado, mm, pasamos este para acá, menos un medio de K a medios al cuadrado, es la energía cinética. ¿Sí? Em, bueno, este lo podríamos desarrollar al tiro.
sería cuadrado cuartos, ¿ya? Y podríamos factorizar, ¿sí? Por un medio de k, un medio de k. Factor de a cuadrado menos, sí, tendría que ser un medio. Claro, bueno, tendría que ser a cuadrado cuartos. ¿Mm? Podríamos hacer esta resta aquí, que sería 4 por 1, menos, serían 4 a cuadrado, menos a cuadrado, serían 3 a cuadrado cuartos. ¿Sí? Entonces nos quedaría un medio de k, 3 a cuadrado cuartos, igual a la energía cinética. Así que la energía cinética sería 3k a cuadrado, si multiplicamos ahí, partido por 8, ahí sí, ahí. Bien. Entonces, y la pregunta era, bueno, ¿qué porcentaje de la energía mecánica es la energía cinética? El porcentaje de toda la energía del sistema, que es mecánica, es la energía cinética. Si toda la energía del sistema, la energía mecánica, es un medio de k a cuadrado, esa es toda la energía del sistema, así que esta corresponde al 100% de la energía. Entonces me están preguntando la energía cinética, ¿qué porcentaje es de todo esto? ¿Mm? Y la energía cinética la tengo porque es 3 octavos, ¿cierto? 3 octavos de k a cuadrado. Así que como estos factores se repiten, los vamos a obviar ahí por un momento. Y es como decir, si un medio es el 100%, entonces 3 octavos, ¿qué porcentaje sería? Habría que calcular, digamos, ese porcentaje. ¿Mm? Para saber qué porcentaje es la energía cinética. ¿Mm? Si 0,5, digamos, al 100%, entonces 3 octavos, ¿cuánto es? Ay, perdón, se me olvidó. Esto corresponde entonces al 75%. O sea que la energía cinética es el 75% del total de la energía mecánica. Bueno, era la única forma de sacarlo, ¿cierto? No habían datos en realidad. ¿No? Perfecto. Sí. Ya. Vamos entonces vamos a hacer el último, ¿ya? Y ahí vamos a ir al primer recreo, o sea, al break. Ahí volvemos con óptica. Vamos a decir que una partícula de masa m se mueve con movimiento armónico simple. ¿Sí? Se mueve con un movimiento armónico simple. Unida al extremo de un resorte. Vamos a decir ahí. Una partícula de masa m se mueve con movimiento armónico simple unida al extremo de un resorte.
Y esto va a ser de acuerdo a una ecuación, ¿cierto?, de movimiento armónico simple, dada por 0,5 seno, ¿se acuerda?, de la frecuencia por el tiempo más la fase o el ángulo. ¿Mm? Y bueno, X, la posición va a estar en metros, como siempre, y el tiempo en segundos. Metros segundos. ¿Sí? Vamos a decir que cuando el tiempo es cero, la partícula se encuentra en la posición de equilibrio. Entonces, cuando el tiempo es cero, vamos a decir que hay una posición de equilibrio, aquí, en un tiempo cero. Y esto lo va a hacer con una velocidad de menos 5 metros por segundo. Menos 5 metros por segundo. Vamos a suponer a lo mejor que viene o va de regreso. Entonces, si la energía total del movimiento, la energía total del sistema, podríamos decir, ¿ya?, es de 5 joules o joules. Entonces, vamos a calcular la masa del cuerpo, de la partícula, ¿sí?, y la fase o el ángulo en que se encuentra. Ya, eso es lo que tenemos. Tenemos una partícula masa m unida a un resorte, ¿sí?, con movimiento armónico simple. Perdón. De movimiento dado por esta es la ecuación del movimiento armónico simple, ¿sí? La posición es igual a 0,5 por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase. El tiempo nos dice que en el tiempo cero está en el punto de equilibrio, velocidad aproximada de menos 5 metros por segundo. Energía total del sistema 5 joules, así que calcular la masa y la fase. Esos son todos los datos, pero hay un dato más que está dado acá en la misma ecuación, que es la amplitud, ¿cierto? Que la amplitud ya viene ya, es 0,5 metros, ¿no? También tenemos que recordar que si en el tiempo cero está en el punto de equilibrio, entonces en el punto de equilibrio acordarse que la energía cinética es máxima. ¿Mm? Por tanto, la velocidad es máxima. ¿Mm? Ahí. A ver, entonces si suponiendo que está ahí, ponemos ahí aquí, entonces sería este el punto de equilibrio, la partícula de masa m, ¿sí? Y en el punto de equilibrio también la posición es el origen. Así que podríamos decir que esa es la posición cero, ¿cierto?, porque está el origen. Entonces ahí se comprime esa máxima compresión o descompresión, hay elongación, ¿cierto?, o compresión del resorte, pero en este caso está en el punto de equilibrio, en t igual 0. O sea que si t es 0, entonces la posición está en equilibrio, porque eso es lo que dice. ¿Mm? Entonces, como tenemos la ecuación de la posición, podríamos reemplazar en t igual 0 y en posición 0 para la ecuación, ¿no es cierto? Si la ecuación es 0,5 seno de la frecuencia, ahí
¿cierto? Entonces podemos reemplazar 0 es igual a 0,5 seno de W y el tiempo 0 también por 0 más la fase. Así que esto se reduce a 0 igual a, vamos a decir un medio, de 0,5 seno de la frecuencia por 0 es 0, así que nos queda el seno del ángulo nomás. Ahí, ¿sí? Y bueno, si lo queremos despejar, este 2 puede pasar para allá multiplicando, va a quedar 2 por 0, así que nos va a quedar que 1 por el seno de eso va a ser el seno de eso, el seno del ángulo va a ser 0. Así que habría que buscar el ángulo, ¿m? Para poder tener la fase, porque esa es una de las incógnitas que nos piden. Así que podríamos usar la función inversa, ¿cierto? Arcoseno. Arcoseno, entonces, ahí va a ser, el ángulo va a ser arcoseno de 0. ¿M? O sea, ¿en qué caso el ángulo puede ser 0? O el seno de qué ángulo nos da 0. En este caso hay dos opciones, ¿cierto? Podría ser que el ángulo, no sé, uno podría ser 0 y el otro podría ser 180. O sea, en cualquiera de esos casos el seno es 0. Por lo tanto, va a haber que ver cuál sirve. ¿M? Para poder calcular la fase, por lo menos. Como pegamos ahí. Bien, entonces, si teníamos que la posición era 0,5 seno de la frecuencia por el tiempo más la fase, ¿se acuerdan que si derivábamos esta nos daba la velocidad? ¿Cierto? La velocidad era la derivada, que era la amplitud por la frecuencia por el coseno de la amplitud por el tiempo más la fase. ¿Sí? Entonces, teníamos la velocidad como dato, ¿sí? Que era menos 5 metros por segundo. ¿Sí? La amplitud ya la tenemos, que es 0,5. Vamos a usar la expresión de velocidad. Perdón. Vamos a usar la expresión de velocidad. ¿Por qué? Porque ya con la expresión de posición calculamos, llegamos a esta conclusión, que hay dos ángulos que nos sirven, ¿ya? Pero derivando la función podemos ver cuál de estos dos nos sirve, ¿sí? ¿Se acuerda cuando maximizamos o minimizamos una derivada, una función derivándola? Se buscaban los puntos de equilibrio y los puntos de inflexión, perdón. Entonces, vamos aquí a colocar, vamos a la velocidad, 0,5 veces la frecuencia por el coseno, ¿cierto? De la frecuencia por el tiempo más la fase, ¿ya? Si t era 0, teníamos entonces esta velocidad de menos 5, ¿eh? Entonces, menos 5 igual a 0,5 coseno de la frecuencia por 0 más la fase. Más la fase. ¿Sí? Ya. Sí, podríamos hacerlo así. Y este 0,5, si lo paso, si estamos, a ver, aquí esto nos da 0, ¿cierto? Eso de 0, porque el tiempo lo reemplacé por 0 ahí. Nos va a quedar coseno del ángulo nomás. ¿Ya? Nos va a quedar
la frecuencia por el coseno del ángulo. Este 0,5 lo puedo pasar dividiendo acá, al menos 5. ¿Ya? Y el menos 5 dividido en 0,5 sería menos 10. Es como multiplicarlo por 2. Menos 10. Bien. Y si reemplazamos por θ 1 igual 0 grado, que es el primero que nos dio acá, nos quedaría menos 10 igual a la frecuencia angular, velocidad angular, ¿cierto? La frecuencia, en este caso cíclica, por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Así que nos quedaría que la frecuencia cíclica o la velocidad angular es menos 10. Ya, pero un dato importante es que la frecuencia o la velocidad angular, como lo queramos ver, no puede ser negativa. Eso me acuerdo que lo dijimos alguna vez en el movimiento circular. Ya, no puede ser negativa. Así que lo más probable es que la opción del ángulo θ igual 0 no nos sirva. Así que habría que probar con el otro. Menos 10 igual a frecuencia por el coseno de 180. Y el coseno de 180, ese es menos 1. Así que nos va a quedar menos 10 igual a menos la frecuencia cíclica. Así que ahí podría ser 10 radianes por segundo. Aquí sí, entonces nos sirve ese ángulo. Entonces la fase son 180. Ahí tenemos la fase. Lo otro que nos pedía calcular era la masa. Para calcular la masa vamos a tener que usar la energía. ¿Ya? Energía mecánica es energía cinética más energía potencial elástica. No hay potencial gravitatoria, ¿cierto? Porque no hay altura. Así que nos habían dicho que la energía del sistema la energía total del movimiento es de 5 joules. 5 joules. Así que este sería 5. La energía mecánica del sistema total sería 5 igual a energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial elástica. Ahí la escribimos ya acá, pero bueno, un medio de kx cuadrado, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo nosotros, estamos analizando cuando t igual 0, ¿cierto? Cuando t igual 0, ¿qué es lo que pasaba? Que estaba en el punto de equilibrio, ¿cierto? Estaba en el punto de equilibrio. Así que en el punto de equilibrio no hay elongación. Por lo tanto, x es igual a 0. Así que esta parte de aquí es 0. ¿Ah? Así que nos va quedando que 5 es un medio de la masa por la velocidad, que era menos 5 al cuadrado. Así que son 25. 5 por 2 son 10. Bueno, aquí da lo mismo porque va a quedar positivo. Así que nos queda que la masa es 10 partido en 25. 25.
4 por 5, 20. Y 4 por 2 son 8, más 2 son 10. Son 0,4 kilogramos. Ahí estaría la masa. Ya. Bien, entonces ahí terminamos con el movimiento armónico simple. Bueno, tiene harta. ¿Para qué aplicaciones tiene el movimiento armónico simple? Así como eh, tiene aplicaciones cuando los chiquillos, por ejemplo, están en los colegios, liceos técnicos. Hay algunos objetivos de aprendizaje que se basan en ciencia, ya puede ser en tercero o cuarto medio, en conocer los movimientos de resorte, cuando estudian mecánica, estudian algunas cosas que tienen que ver con alguna especialidad. ¿Sí? Y ahí a veces se pide que conectar un poco las clases de matemáticas este, con algo que tenga que ver con los cálculos que hacen ellos. ¿Sí? Y bueno, también en la física típica en la enseñanza media, eh, se va mezclando el movimiento armónico simple eh, con otras áreas de la física que se van viendo ahí. Así que hay algunos objetivos que desarrollan habilidades que tienen que ver con esto, ¿eh? Porque hay que abstraerse un poco para poder entender esto. Sobre todo en la enseñanza media, ¿cierto? Que no es tan simple ahí darse cuenta. Así que van a estar utilizándolo en la medida de la exigencia también de los liceos, ¿no? Hay liceos que no pasan por no, o sea, no exigen tanto ver el movimiento armónico simple, sino que más bien ver las ecuaciones básicas de las ondas, ¿no? Amplitud, frecuencia, periodo, esas, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, si ustedes cuando trabajen o en clases en institutos, universidades, ahí sí ya tendrán que aplicar esto. Hay carreras de ingeniería que lo necesitan. eh, eh, Electricidad, mecánica automotriz, tienen que manejarse un poco en esto. Bien, vamos a dejar aquí, vamos a ir al primer break, por unos 10 minutitos, ¿ya? Y comenzamos entonces con ondas ópticas. Ya, volvemos al tiro entonces, ¿ya? 10 minutos.
Vamos a continuar entonces. Vamos a ver entonces ondas en la parte que corresponde a óptica. Bueno, bien rapidito, óptica es una rama de la física que estudia la luz, básicamente, y las interacciones de la luz con la naturaleza, con los objetos, con todo aquello que nos rodea, cómo se comporta la luz. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar la luz? Porque la luz es una onda de tipo electromagnética transversal, ¿cierto? Que está compuesta, según el espectro electromagnético, está compuesta de em, una serie de radiaciones, ¿cierto? O sea, aquí, si pudiese dibujar el espectro electromagnético, una pequeña parte del espectro es lo que nosotros conocemos como la luz visible, aquello que podemos ver, eh, la luz que llega del sol, qué sé yo. Pero la otra parte del espectro, eh, si es que lo trabajamos en frecuencia o longitud de onda, como sea, ¿sí? Se trata básicamente de radiaciones que componen toda esta onda electromagnética. ¿Mm? Por ejemplo, acá podemos tener radiaciones de alta frecuencia y acá de baja frecuencia. ¿Mm? Y de alta frecuencia me puedo referir, por ejemplo, a los rayos, eh, la luz visible, después tenemos la ultravioleta, ¿cierto? Y de ahí para allá ya vienen las de rayos X, radiografía, ¿cierto? Los rayos gamma, rayos alfa, beta, y por acá, no sé si se va a ver, pero rayos gamma, que son radiaciones de alta frecuencia. ¿No? Es decir, mientras más nos vamos alejando hacia allá, más alta es la frecuencia. ¿Mm? Por acá, al contrario, tenemos de baja frecuencia. Por ejemplo, después de la luz visible, vendría la radiación infrarroja. Y de ahí ya vienen las frecuencias que son, eh, por ejemplo, ondas de radio, televisión, microondas, etcétera. Wi-Fi, Bluetooth, las ondas el mismo infrarrojo que antes se ocupaba también como se está volviendo a ocupar ahora, pero em, para traspaso de información, ¿sí? Es más seguro, más lento, sí, pero tenemos el Wi-Fi, el Li-Fi también, ¿cierto? La tecnología que viene, que es, perdón, el Wi-Fi el Wi-Fi es una onda, ¿cierto? Electromagnética de baja frecuencia que abarca cierta longitud de onda, ¿cierto? Dentro de la casa, por ejemplo, de un lugar X, que está, digamos, regulada para que su frecuencia alcance cierta longitud. Eh, pero la tecnología que viene ahora es el Li-Fi, que en fondo recibir de hecho, pocas palabras, como recibir la internet cuando uno prende la luz, ¿no? Si yo enciendo la luz de la casa, además de que hay luz, la ampolleta, o qué sé yo, no sé, empieza inmediatamente a generar ondas de internet, ¿ya? O sea que vienen por la red, que es mucho más rápido, ¿ya? Y además que puede soportar más información. Bueno, esas tenemos ahí las radiaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que básicamente la luz tiene una, una velocidad que es constante, la constante del universo, ¿cierto? 300.000 kilómetros
por segundo o 300 millones de metros por segundo, si uno quiere, como, bueno, como se quiera calcular, ¿cierto? Ese es kilómetro, ¿no? Esa es su velocidad. Entonces, respecto de que cuánto tarda, digamos, la luz en moverse, a pesar de, digamos, de su gran velocidad, tarda cierto tiempo, ¿cierto?, en llegar de un lugar a otro, si hablamos de distancias siderales, o sea, del espacio. ¿No? En la Tierra es rápido, la luz desde el Sol a la Tierra unos 8 minutos con 20 segundos, más o menos, para recorrer los 150 millones de kilómetros que hay entre la Tierra y el Sol. Y así sucesivamente nosotros a medida que vamos, la luz va viajando, y como viaja en línea recta, ¿no?, es poca la energía que disipa, así que puede alcanzar, digamos, eh, longitudes, digamos, considerables. Me refiero, por ejemplo, si para poder, para poder ver en galaxias lejanas, ¿sí?, con un telescopio, lo que se usa es un telescopio de reflexión, ¿cierto? Ya los de refracción no alcanzan a, a- a distancias muy grandes. Y los de reflexión sí. Entonces, la luz nos permite en ese caso analizar el, el universo en su estado más antiguo. ¿M? ¿Por qué? Porque viaja a través del espacio y, bueno, puede toparse con ciertos obstáculos como agujeros negros, galaxias o estrellas de neutrones o pulsar o quasar o cualquier otro fenómeno que hace que desvía la luz o genera, a veces la desvía, a veces la absorbe, em, a veces genera efectos ópticos, ¿ya? Depende del fenómeno. Pero gran cantidad de luz que hay en el espacio ha llegado a la Tierra después de un largo camino, ya viajando, y entonces recién estamos viendo, por ejemplo, cuando vemos no sé, una galaxia que está a una distancia de 3000 años luz, eh, quiere decir que la luz ha viajado 3000 años antes de justo llegar, pasar cerca de la Tierra y justo la pudimos captar en una foto, un telescopio, y por eso podemos ver esa galaxia que está tan lejana. O sea que la luz del Big Bang todavía viene viajando. ¿No? Así que no somos capaces todavía de ver eso, pero se ha podido llegar a ciertas, eh, ver de galaxias bastante antiguas, entonces de a poco se está llegando a eso. ¿No? Eh, bien, ahora, ¿de dónde proviene la luz? La luz proviene, el origen de la luz es el origen cuántico, ¿cierto? Me refiero a que si dibujamos bueno, el típico dibujo de un átomo, ¿cierto? Es que uno dibuja el núcleo, ¿cierto? Donde tiene los neutrones y los protones, y los electrones están ahí, dice uno, orbitando, ¿cierto? Y le dibujamos las órbitas, como si fuese un sol con sus planetas, sistema solar, ¿cierto? Y bueno, básicamente para explicar ciertas cosas uno lo plantea así, pero en el fondo, si uno realmente dibujase un átomo como es, un átomo sería un núcleo que sería como una naranjita que está, que está formado por miles de millones de como un racimo muy aglomerado, ¿cierto? Eh, de protones y neutrones que están ahí concentrados en el núcleo. Del- Vamos a suponer del tamaño de una naranja. Entonces el primer electrón más cercano a este núcleo
¿Mm? Si el núcleo fuese el tamaño de una naranja, el primer electrón estaría como a unas 5 o 10 cuadras de distancia. ¿Mm? De esa naranja. Por ahí anda recién ese electrón, el primero. Y el resto de los electrones están separados más o menos a la misma distancia, pero no es que estén en órbita, sino que son una especie de nube, una nube que está rodeando es como que la naranja la pusiésemos en un estadio y ese estadio estuviese lleno de neblina en la parte más lejana de las galerías, en la galería más lejana. Por allá hay una neblina y esa neblina son todos los electrones que están ahí rodeando a este núcleo. Más o menos esa es la idea, para tener una idea de lo que es realmente un átomo. Bien, los átomos, los electrones de los átomos están constantemente saltando de niveles de energía, ¿cierto? Un nivel más cercano a uno más lejano. ¿Mm? Eh, Cuando se van alejando, bueno, van adquiriendo energía cuando van saltando a otros orbitales, pero cuando un electrón quiere volver a un orbital cercano al núcleo, eh, tiene energía acumulada que no la necesita cuando está cerca del núcleo. Y esa energía acumulada la libera, o la tiene que liberar, ¿ya? Para poder estar en un orbital más cercano al núcleo. Y al liberar esa energía, lo que hace es liberar cuantos de energía, o paquetes de energía. Siempre libera la misma, no es que cada electrón libere la que quiera. Siempre libera la misma energía cuando tiene que volver a acercarse al núcleo. ¿Mm? Em, en la constante, digamos, interacción que hay. Y esos cuantos de energía nosotros lo llamamos fotones. Y esa es la luz, ¿ya? El Sol, por ejemplo, es una gran masa es un gran eh, reactor nuclear, ¿cierto? Que está constantemente haciendo fusión y fisión de mucha, de todo lo que está compuesto el Sol, ¿no? Helio, ahora está quemando helio, después en su futuro va a quemar hidrógeno, va a empezar a quemar lo que constituye su núcleo, hasta que llega al hierro, y en ese momento va a colapsar sobre sí mismo, porque ya no va a haber nada más material que quemar en este gran reactor. Entonces, eh, pero por mientras, como está quemando el helio, entonces los átomos de helio, ¿no es cierto? Y los electrones hacen este juego y cuando vuelven saltan de un orbital a otro, pero cuando quieren volver tienen que liberar la energía acumulada y eso lo liberan como cuántos paquetes de energía y esos paquetes son fotones. ¿Mm? Y esa es la luz que llega a nosotros, explicado de una manera más o menos simple. ¿Ya? Bien, eh, dentro del estudio de la luz se, se aceptan dos teorías que explican su naturaleza, ¿cierto? Que es la teoría corpuscular, que se asocia a Newton, y la teoría este, ondulatoria, que se asocia a Huygens. Eh, en su época fueron contemporáneos estos dos científicos, pero Newton fue el que se impuso más que nada por su popularidad de la época, así que se aceptó su teoría corpuscular que explicaba que la luz son partículas, la luz está compuesta de partículas, de pequeñas partículas que viajan muy rápido en línea recta, ¿ya? Y que al chocar, digamos, con los objetos, bueno, se refleja, bueno, no se refleja, sino que
choca con los objetos, rebotan y tienen ciertas características, y ahí trataba de explicar, digamos, lo cual no estaba equivocado, ¿ah? No estaba equivocado en esto porque él entendió que la luz tenía que estar compuesta de partículas por sus características y por cómo se comportaba. ¿Mm? Huygens, por otro lado, lo que decía es que la luz eran ondas, frentes de ondas que se movían a velocidad extraordinaria y que tenían características de onda, cumplía con ciertas características. ¿Ya? Después, ¿quién fue? Fue Thomas Young, quien ya dilucidó que la luz era una onda, es decir, le dio la razón a Huygens mucho tiempo después. ¿Ya? Y hoy en día se acepta la teoría, ah, eh, se acepta que ambas teorías son correctas. ¿Ya? O sea, la teoría moderna de la luz acepta que la luz es en parte corpuscular y en parte onda, ¿sí? Así que la teoría dual es onda y partícula al mismo tiempo. ¿Ya? Pero se enseña como si fuese una onda, y si uno quiere analizar mecánica cuántica, hay que analizarla como partícula y hay que analizarla como onda respecto de las probabilidades. Bien, esto nos lleva entonces a la ley de reflexión, ¿cierto? Que habíamos dicho que la ley de reflexión sobre una superficie plana, ¿no? Sobre una superficie plana y lisa, perpendicular a ella una normal, y hay un rayo incidente que genera un rayo reflejado al chocar con la superficie, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, siempre que la superficie sea plana, lisa, sin imperfecciones, como ¿quién? Como un espejo. ¿Vale? Eh, Esa es la ley de reflexión. Por otro lado está la ley de refracción, que decía que si la luz eh, si la luz viaja eh, por un medio con un índice de refracción cualquiera y pasa a otro medio de índice de refracción distinto, ¿sí? Entonces la luz no sigue el camino que debía seguir, sino que se desvía. O sea que el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de refracción respecto de la normal, ¿sí? Y eso cambia, ¿por qué? Porque pasa de un medio de una densidad que es distinta a otro medio de otra densidad. De índice de refracción se le llama a la capacidad que tiene un medio, por ejemplo el aire, el agua, el vidrio, lo que sea, de dejar pasar la luz, pero desviarla. La capacidad que tiene de desviar la luz a medida que la luz pasa a través de este medio. Hay algunos que tienen mayor índice de refracción porque refractan más la luz, y otros que tienen menos índice de refracción. ¿Sí? Entonces teníamos dos principios que eh, básicamente se pueden explicar así, que se pueden estudiar por medio del estudio de, si es de reflexión, el estudio de espejos, y si es de refracción, el estudio de las lentes. ¿Vale? Vamos a empezar por los espejos. Espejos para estudiar la reflexión de la luz. Esta parte se analiza más porque en el objetivo de aprendizaje de física está el estudio de la óptica geométrica. Entonces el estudiante tiene que ser capaz de
resolver problemas de óptica geométrica utilizando geometría básica, matemática, ¿cierto? O resolviendo ecuaciones, encontrando incógnitas, que también es matemática que necesita para el estudio de esta parte de la física. ¿Mm? Bueno, habíamos dicho entonces que, según la ley de reflexión, el ángulo incidente y el ángulo de reflexión son los mismos, ¿cierto? Tenemos un rayo incidente, acá un rayo reflejado, ¿sí? Y esto ocurre todo en el mismo plano, tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están todos en el mismo plano para que la ley se cumpla, ¿sí? Eh, También hay otra parte de la ley o principio que lo estudió Fermat, matemático, que en el fondo él decía que la luz recorre el camino más corto desde un punto hasta otro punto, siempre va a recorrer el camino más corto. O sea, por ejemplo, si él explicaba la reflexión, si tenemos acá un puntito que emite luz, emite muchos rayos de luz, ¿ya? Por ejemplo, emite uno aquí, emite otro para allá, otro para acá, otro para acá. Emite luz en todas direcciones. Y entonces va a tener muchas reflexiones. ¿Mm? Este se va a reflejar para allá, este, bueno, se va a reflejar ahí, qué sé yo, va a recorrer otros caminos, pero decía que la luz siempre de todos los caminos, eh, para poder llegar, no sé, a este punto, ¿sí? Siempre va a elegir el camino más corto. Y el que le implique, y más corto se refiere al que implique menor tiempo para recorrerlo. ¿Mm? Y con eso él daba por hecho, él explicaba la ley de reflexión de la luz. Y pasaba lo mismo con la refracción. También siempre recorre el camino más corto para ir de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, ¿cierto? Podía haber muchos caminos, seguir muchos caminos, pero siempre iba a seguir el camino que implicara el menor tiempo posible. Y así explicaba Fermat estos principios, lo cual estaba bien también. Bien, Pierre de Fermat. Entonces vamos a estudiar los espejos. Los espejos pueden ser planos o esféricos. También se les llama curvos. ¿Ya? Los espejos pueden ser planos o esféricos. Y dependiendo si son planos o esféricos, los espejos van a... son, de todas formas, son instrumentos ópticos. ¿Vale? Son instrumentos ópticos. ¿Esto qué significa? Que los espejos son capaces de interactuar con la luz de una manera bastante nítida y que a su vez nos permiten a nosotros hacer los cálculos pertinentes, que son los más cercanos a los cálculos perfectos que pudiésemos hacer eh, respecto de esta parte de la luz que es la reflexión. ¿Ya? O sea, me refiero a que la luz puede reflejarse en cualquier otra superficie, en algunas más, en otras menos, pero los espejos son instrumentos ópticos porque son limpios, son planos y se pueden usar y los cálculos son bastante exactos. ¿No? Así que por eso se utiliza. Bueno, vamos a estudiar primero el espejo plano. Un espejo plano, en el fondo, bueno, es un espejo, es una superficie que si en el fondo los espejos son vidrios con una lámina, son cristales o son vidrios con una lámina o una película plateada que se pinta en una de sus caras. Y eso hace que eh, podamos reflejarnos en ellos. ¿Ah? O sea, si quisiese hacer un espejo, por ejemplo, podría tomar un trozo de vidrio, colocarle una película, una lámina plateada, pues
por ejemplo, con papel plateado, alusa se llama, bueno, no sé, se puede pegar, digamos, y con eso usted fabrica un espejo. Así se fabricaban los primeros espejos. Hoy día, obviamente, con la tecnología se hacen mucho más fáciles, más simples, pero los primeros espejos se hicieron así. Em, si queremos fabricar un espejo, no para mirarnos sobre él, sino más bien para este, analizar las propiedades de un espejo, de la ley de reflexión, podemos hacerlo con papel plateado y una superficie y se puede ocupar. Bien, un espejo plano, entonces un instrumento óptico, podríamos acá, vamos a borrar esto, aquí espejo plano, y bueno, si dibujamos un espejo plano, vertical, de costado, vamos a dibujarlo vertical y de costado ahí, ¿ya? O sea, así, que las caras puedo mirar en esta cara o en esta cara. En este caso vamos a mirar en esta cara, ¿sí? Esta es la cara de reflexión, de superficie reflectante, ¿ya? Eh, no sé, si yo hago un dibujito acá, voy a dibujar a eso le vamos a llamar el objeto, ¿ya? Y en un espejo podemos diferenciar dos partes, una zona que es real, una zona real, y una zona que se llama virtual. La zona real es donde ocurre la realidad, estamos nosotros aquí está el objeto que es esa florcita, y todo aquello que se reproduce detrás del espejo se le llama virtual, ¿sí? Es virtual porque realmente no existe. O sea, si yo voy por detrás del espejo y miro, no hay nada de lo que estoy mirando cuando estoy delante del espejo. Pero si estoy delante del espejo, lo veo como si fuese algo real. Entonces, es virtual. No es real, pero está ahí. Eh, así que el espejo tiene dos zonas, una zona real y una zona virtual. Em, bueno, y esto pensando en que ocurre en tres dimensiones, ¿cierto? O sea, ocurre en tres dimensiones. Em, entonces, bueno, de este espejo vamos nosotros como el espejo está de pie, ya no es como acá el espejo está acostado, ¿cierto? Uy, qué feo eso, pero vamos, este es el espejo, ¿ah? Está acostado, entonces la luz, el espejo la recibe aquí en su superficie y la refleja, está acostado. Aquí el espejo está de pie, está vertical, ¿sí? Así que la normal, no, no sé, pues a ver, la voy a dibujar por aquí, la normal. Acuérdense que la normal es perpendicular a la superficie del espejo. Aquí está la recta normal, ¿ah? Llega a 90 grados al espejo. Entonces, para más o menos analizar la luz en los espejos, vamos a dibujar un rayo que va directo al espejo, paralelo a la normal, y otro que va, igual que acá, hacia el punto en que ahí está la intersección entre la normal y el espejo. O sea, aquí, un rayo de luz que vaya hacia la intersección entre la normal y el espejo. ¿Vale? No sé si me entienden. Voy a analizar solo dos rayos de luz, de los millones que podría este objeto emitir, ¿ya? Entonces, el rayo de luz que viene paralelo a la normal, o sea, es como si fuese un rayo de luz que viniera aquí por sobre la normal. ¿Cómo se reflejaría si viene con ángulo cero? Ah, respecto a la normal, porque respecto al espejo viene con ángulo de 90 grados, ¿cierto? O sea, viene perpendicular ahí, ¿ya? ¿Cómo se refleja?
se refleja sobre sí mismo. ¿Mm? Todo rayo de luz que llega perpendicular al espejo plano se refleja sobre sí mismo. O sea que aquí, por ejemplo, este rayo de luz que llega perpendicular al espejo se refleja sobre sí mismo. Ahora, si llega con otro ángulo, se refleja con ese mismo ángulo con que llegó. Entonces, por ley de reflexión, si llega con 90 grados, se tiene que reflejar con 90 grados, por ley de reflexión, porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, si llega con 90 grados respecto al espejo, se refleja con 90 grados como llegó. Entonces, este rayo de luz que viene perpendicular al espejo, es el espejo, ¿cierto? Se refleja sobre sí mismo, o sea, con 90 grados. Ley de reflexión, ángulo de incidencia y mismo ángulo de reflexión. Así que voy a hacer una proyección de ese rayo de luz, de esa reflexión detrás del espejo. Estoy proyectando el ángulo reflejado, el rayo reflejado, que es el mismo por donde venía en el fondo. Ya. Por otro lado, un rayo de luz que viene con cierto ángulo respecto de la normal, ángulo incidente, se refleja entonces con el mismo ángulo, por ahí más o menos, ¿cierto? Un poquito más abierto parece, por ahí. Se refleja entonces con el mismo ángulo de reflexión, como acá, ley de reflexión. Y entonces voy a hacer la proyección de ese rayo de luz reflejado por detrás del espejo. Y ese punto donde se intersectan esos dos rayos de luz es donde tengo que dibujar la imagen. Ahí está la imagen. Aquí está el objeto, acá está la imagen. ¿Vale? Así podemos ubicar la imagen. Y la imagen, las características de la imagen con respecto al objeto en un espejo plano es que la distancia del objeto al espejo es la misma distancia de la imagen al espejo. Entonces está a igual distancia. ¿Ok? Está a igual distancia. La altura del objeto y la altura de la imagen es la misma. ¿Vale? O sea, tiene misma altura que el objeto. Y la orientación es la misma, o sea, es derecha, respecto al objeto. ¿Ah? O sea, si esto hubiese sido un lápiz el objeto, mirando hacia arriba, la imagen es el mismo lápiz mirando hacia arriba. ¿Vale? Bueno, más o menos esas son las características de un espejo plano analizado desde ese punto de vista. Cumpliendo la ley de reflexión. ¿Ya? Qué sé yo, a ver si tenemos un espejo plano acá. Oye, ¿qué hora es? Ya. Son las 10. Vamos al recreo, 15 minutos y volvemos, ¿ya? Para no saltarme los horarios. Que de aquí ya me voy a empezar a dibujar cosas y... ¿Mm? Entonces vamos al recreo, voy a dejar de grabar esta parte